Buenos días, somos el equipo Alfa y hoy les hablaremos acerca de la corrosión, polímeros, cerámicos y compuestos, cada uno con sus respectivas divisiones y ejemplos. Bien, yo soy David Castañeda y les hablaré un poco de la corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar una forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Ahora hablaremos un poco de las causas de la corrosión. La corrosión a altas temperaturas es una forma de corrosión que no requiere la presencia de un electrolito líquido. En la mayor parte de los ambientes industriales, la oxidación a menudo participa en reacciones de corrosión a altas temperaturas, independientemente del modo predominante de corrosión. Ahora muy bien, la corrosión relativa al aire, o también conocida como corrosión atmosférica, es uno de los factores que determina principalmente la intensidad del fenómeno corrosivo. En la atmósfera, por su misma composición química, el CO2 y el NaCl son agentes corrosivos más comunes dentro de la atmósfera. Por último tenemos la corrosión por corrientes eléctricas. Esta es una corrosión causada por una corriente perdida que fluye de una batería o de otra fuente corriente continua. Esta corriente fluye desde el metal hacia el agua causando un proceso de pérdida de material o conocido como corrosión. Corrosión general. Se forma en un entorno marino u otros elementos corrosivos. En la superficie del acero, el carbono de baja aleación comienza a degradarse, permitiendo la deformación de una capa de óxido de hierro que con el tiempo se hace más gruesa. Corrosión por picaduras localizadas con contenido en cloro. Se forma cuando la capa protectora de óxido de la superficie del material se degrada y el material se hace propenso a perder electrones. Corrosión intersticial localizada en entornos con contenido en cloro. Inicia con la rotura de la capa pasiva de óxido que protege al metal. La rotura favorece la formación de pequeñas fisuras. Las fisuras crecen de tamaño y profundidad hasta que cubren toda la superficie. Por corrosión bajo tensión con contenido en cloro. El metal debe ser susceptible a la corrosión. Debe haber condiciones medioambientales favorables a la corrosión. El esfuerzo de tracción debe estar por encima del nivel crítico. Agrietamiento por corrosión bajo tensión de sulfuros es igual que el anterior. Debilitamiento por hidrógeno. El hidrógeno provoca cambios en propiedades mecánicas y el comportamiento del material, incluyendo la reducción de ductibilidad, reducción de resistencia y el aumento de fallo por fatiga. Corrosión intergranular. Se produce principalmente durante una soldadura o tratamientos térmicos a la exposición de altas temperaturas. Corrosión galvánica en presencia de un electrolito. Se forma con la diferencia de potencial entre dos metales distintos en presencia de un electrolito es demasiado grande, la capa pasiva del material comienza a descomponerse. ¿Qué son los polímeros? Un polímero es un compuesto químico cuyas moléculas están formadas por cadenas, en las que se repite una unidad básica. Esta unidad que se repite se denomina monómero. Los polímeros se definen como macromoléculas, que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero, y la relación por la que se forman es la relación de polimerización. Los polímeros pueden ser inorgánicos, por ejemplo el vidrio, pero la mayoría de los polímeros de interés industrial son como compuestos orgánicos, formados por hidrocarburos asociados a diferentes elementos, es decir, moléculas formadas por cadenas de átomos de carbono a los que se unen otros elementos. Pasando a los tipos de polímeros, tenemos los polímeros inorgánicos, los cuales no poseen átomos de carbono en su cadena principal. Entre ellos se encuentra el vidrio, que está de manera natural y también es producido por el hombre a partir de aplicación de altas temperaturas en mezclas de silicio, aluminio, cal, entre otras materias primas. Luego tenemos los orgánicos, los cuales sí contienen átomos de carbono en su estructura y se clasifican en naturales y sintéticos. En los naturales tenemos los polipéptidos, los cuales pueden ser la globulina, una proteína soluble que se encuentra principalmente en la sangre, en los huevos y en la leche. También los polisacáridos, los cuales puede estar el almidón, un compuesto por dos polisacáridos que es la reserva energética propia de las plantas. Y por último los hidrocarburos, que son el caucho, una resina vegetal natural también conocida como látex. Luego en los sintéticos tenemos los elastómeros, que pueden ser derivados del petróleo y del gas natural, como el neopropeno, material del cual se hacen los trajes de buceo. Los elastómeros termoplásticos, los cuales son producidos de polimerización de petróleo y del caucho, generando el poliuretano presente en aislantes térmicos y el copoliéster, que es usado en la industria textil.
Materiales cerámicos. Una definición amplia de los materiales cerámicos diría que son sólidos inorgánicos, no metálicos, producidos mediante tratamiento térmico. Comparados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles y no oxidables. Pueden utilizarse en ambientes con temperaturas altas, corrosivos y tribológicos. Constitución de los materiales cerámicos. Está formado por combinación de fases cristalinas y o vítreas. Se puede presentar en funciones de ampliación como sólidos densos, polvos finos, películas, fibras. ¿Qué elementos forman los materiales cerámicos? En general, los compuestos de los materiales cerámicos, fases cristalinas y o vítreas, están formados por elementos metálicos y no metálicos. Los enlaces en la diferencia fases pueden tener desde naturaleza iones a covalentes. ¿Qué propiedades tienen los materiales cerámicos? Las propiedades de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo de necesidades: propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas y propiedades químicas. ¿De qué dependen las propiedades de los materiales cerámicos? Las propiedades de los materiales cerámicos vienen determinadas en 4 niveles: atómicos, órdenes de atómicos cristalinos o amorfos, microestructuras y macroestructuras. Tipos de cerámicos. Existen principalmente 3 tipos de cerámicos. El primer grupo son los porosos o gruesos. Los porosos o gruesos son aquellos que no han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo con la arena, debido a que la temperatura del horno es baja. Su fractura es terrosa, siendo totalmente permeables a los gases, líquidos y grasas. Un ejemplo de ellos son los ladrillos. Impermeables o finos. Son aquellos en los que se someten a temperaturas suficientemente altas para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Así se obtienen productos impermeables y más duros. Entre ellos tenemos la porcelana y la cerámica, que son los que se utilizan principalmente en la creación de platos. Y por último tenemos el vidrio. El vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y amorfo. Es producto de la fusión de la arena silicea con carbonato de sodio y caliza, y luego se moldea a elevadas temperaturas para obtener su apariencia final. Este material se utiliza principalmente en ventanas y botellas de vidrio. ¿Qué son los compuestos o materiales compuestos? Son aquellos materiales que se forman por la unión de 2 o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los materiales compuestos son cuando cumplen las siguientes características. La primera sería que estén formados por 2 o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfase. La otra sería sus propiedades mecánicas son superiores a una simple suma de propiedades de sus componentes, que sería la sinergia. Y por último, no pertenecen a los materiales compuestos los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas en las que mediante un tratamiento térmico se cambia la composición de las fases presentes. Tipos de materiales compuestos. Materiales compuestos naturales. Cuando hablamos de materiales compuestos, a menudo nos referimos a materiales fuertes, ligeros, ultramodernos y cuidadosamente diseñados para aplicaciones específicas. La madera es un compuesto hecho de fibras de celulosa que crece dentro de una ligina. El hueso es otro compuesto antiguo en el que las fibras de colágeno refuerzan una matriz de hidroxipatita. Materiales compuestos clásicos. El primer material compuesto de este tipo fue la fibra de vidrio, que data de la década de 1930. En la actualidad, la fibra de vidrio se presenta en forma de cintas que pueden ser pegadas en una superficie de un molde. El plástico reforzado con fibra de carbono es similar a la fibra de vidrio, pero utiliza fibras de carbono en lugar de fibras de vidrio. Materiales compuestos modernos. Los materiales compuestos avanzados de hoy en día se basan en metal, plástico o cerámica. Esto nos da los 3 tipos principales de materiales compuestos modernos: compuestos de matriz metálica, compuestos de matriz polimérica y compuestos de matriz cerámica. Muy bien, con esto termina nuestra exposición. Temas de corrosión, polímeros, cerámicos y compuestos. Espero que te sea útil y que puedas ocuparlo en un mundo industrial.